Muchas bendiciones desde el Ministerio de la Palabra de Dios. Ana Ramírez les saluda con un nuevo mensaje, el cual lo encontramos en Romanos 6:4. El título que le he puesto es Nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual debe ser la única que tengamos en esta tierra, aunque vivimos en un mundo muy contaminado por el engaño y las mentiras. Debemos elegir vivir en el Espíritu. Nuestra fuente de vida espiritual fluye por medio de nuestro Padre Eterno, al cual le vamos a pedir en este día especial que nos ayude. Padre Eterno, de acuerdo al conocimiento de tu palabra, nosotros podemos vivir en ti una vida completamente espiritual, pero necesitamos de tu ayuda, de tu empuje, del esfuerzo que pones en nosotros para poder trabajarla. Te doy gracias por tu Santo Espíritu que tú amorosamente nos has enviado, el cual nos guía a toda verdad y nos da todas las fuerzas y nos da los consejos para poder nosotros vivir una vida espiritual. Te doy gracias, Espíritu Santo, y te pido que en este día tú muestres tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros que estamos escuchando este audio, de tal manera de que seamos transformados y así poder ser personas completas y enteramente felices. Siguiendo con este tema, nosotros podemos vivir, como les dije, una vida espiritual a través de nuestro Padre Eterno. En 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces aquí en esta palabra el Señor nos está dando a entender que nuestro Padre Eterno nos ha dado de su misericordia y nos da de su misericordia para que nosotros seamos misericordiosos. Nos da de su amor para que nosotros demos de ese amor. Nos da consolación a nosotros para que nosotros podamos consolar. Todos estos actos de misericordia, de amor, todos estos actos de fe, nosotros ahí vivimos una vida espiritual, una vida en el Espíritu, porque estamos con un corazón conforme al corazón de Dios, dispuestos a que Él nos use, dispuestos a hacer trabajos para Él. Entonces Él, al ver que nosotros tenemos un corazón como el de Él, puede confiar en nosotros, en que nosotros vamos a poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Así como le estaba diciendo, el ayudar a otros, dándoles consuelo si así lo necesitaran, es parte de nuestra vida espiritual. En Juan 5:21-25 dice la Escritura: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Con lo cual me está diciendo esta Escritura que nuestro Padre Eterno nos puede levantar de cualquier circunstancia de muerte en que vivamos. Nosotros cuando estamos sujetos al pecado, vivimos muertos en el espíritu. Y si usted y yo queremos una vida espiritual, tenemos que transformar esa condición de muerte en una condición de vida. Y nuestro Padre es el que nos puede dar esa vida en el Espíritu. Nosotros junto con el Hijo damos vida también a los que el Eterno nos permita, para que cada persona comience a vivir en el Espíritu y así sucesivamente vayamos resucitando a todos a una vida nueva, a todos aquellos que se encuentren muertos en el Espíritu, porque en este mundo mucha gente está muerta en el Espíritu y no se ha dado cuenta, pero nuestro Padre nos revela que nosotros junto con Él podemos llevar mucha vida a todos esos que están como muertos. En esta misma palabra, en Juan 6:33 dice: porque el pan de vida es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuevamente nos está diciendo nuestro Padre que Él es nuestra comida, que Él es nuestra bebida y que nosotros tenemos que estar comiéndolo de Él, comiéndolo a cada instante, así como usted come 3 veces al día o a veces hasta 5 veces al día para que su cuerpo esté sano, para que su cuerpo esté fuerte. Nosotros tenemos que comer de Dios, y comer de Dios significa comer de su palabra, porque Él nos va a limpiar de toda inmundicia. Él con su palabra nos va a sanar, Él con su palabra nos va a vivificar, Él nos va a transformar para que por medio de su alimento podamos nosotros tener una vida espiritual. Él es el que nos convence, Él es
el que nos enseña y camina, y de acuerdo a Él nosotros podemos vivir en su voluntad. Así es que Él es el que nos transforma totalmente para una vida espiritual. También nosotros podemos recibir del Espíritu Santo la fuerza que necesitamos. Romanos 8:9 me dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí otra vez nos dice el Señor en su palabra, que a través del Espíritu Santo nosotros podemos tener una vida espiritual, pero tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo usted está seguro que el Espíritu Santo mora en ti? Bueno, cuando usted tiene hambre y sed por Dios, cuando usted lo busca de todo corazón, cuando su comida y su bebida es su palabra, cuando usted está en el secreto con Él, cuando para usted es un placer siempre ir a orar con Él, cuando para usted es una necesidad abrir la escritura para saber qué le está diciendo Él. Entonces, así es como usted se da cuenta si usted tiene el Espíritu Santo, porque la carne debemos de crucificarla juntamente con Cristo, como está escrito. Usted y yo sabemos cuáles son las obras de la carne y cuáles las del Espíritu, por lo que nos corresponde a nosotros hacer ese cambio, puesto que tenemos libertad para elegir vivir en carne o vivir en el Espíritu. Y todos los días debemos morir a esa carne para darle cabida al Espíritu de Dios. Y de este modo haremos morir la muerte en nosotros. Bueno, una vez más, este tema nos está enseñando de que de nosotros depende vivir en el Espíritu o vivir en la carne. De nosotros dependen muchas cosas porque Dios a nosotros nos dio libertad de elegir. Pero con el conocimiento de Dios usted sabe cómo quiere vivir su vida a partir de que usted conoce esta relación con Dios. Isaías 55:3 nos dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Es necesario oír para poder vivir. Es necesario que usted preste oído a la palabra de Dios y así será vivificada vuestra alma. Una de las cosas muy importantes que debemos hacer nosotros, los hijos de Dios, es oír la palabra todos los días. Pero muchas personas se consuelan o se conforman con una vez por semana, si es que van al culto. Si no, pasan desapercibidos de la palabra y de este modo la carne crece y el espíritu disminuye. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? De acuerdo a lo que usted alimente. Si usted alimenta más la carne, vas a ser carnal. Y si usted alimenta más el espíritu, vas a vivir en el espíritu. Pero nosotros, para poder tener una vida espiritual, tenemos que renovarla. Y nuevamente el Padre es el que renueva nuestra vida a través de su palabra. Juan 6:57 nos dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿quieres vivir en el Espíritu? Has de servirte todos los días una porción de su palabra para que tengas fuerza, para que tengas conocimiento, para que te levantes, para que seas sana, para que seas salva y de ese modo vas a poder tener una vida en el Espíritu. Esta cita reafirma lo anterior. Debemos comer mucha palabra, degustarla, rumearla y meditarla para que le demos muerte a la carne y vida al espíritu. Y de este modo vamos a poder elegir las cosas de arriba y despreciar las cosas de la tierra. Entonces, mi hermano, si las cosas de la tierra muchas veces nos tienen atados a vivir una vida de tristeza, una vida desequilibrada, una vida totalmente como si fuéramos presos, una vida que no es digna muchas veces, que no es una vida alegre ni gozosa, entonces ya sabes lo que tienes que hacer para poder soltarte de esas amarras que en este mundo Satanás y sus demonios nos ponen. Por eso es necesario que comas mucha palabra y te vuelvas una persona espiritual para que puedas ser libre y no ser esclava
del mundo. Primera de Corintios 10, del 3 al 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, está hablando de los israelitas en el desierto, y todos bebían la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vea qué interesante que desde ese tiempo ya existía y escrito está que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo hombre y habitó con nosotros aquí en la tierra. Está hablando de Jesucristo, el cual existía desde el principio. Así como los israelitas bebieron y comieron el pan del cielo, nosotros debemos estar dispuestos a ser alimentados de la palabra que es Cristo vivo. Otra cosa que nosotros podemos hacer para renovar esta vida espiritual es a través de nuestra fe. Pero escrito está que la fe se aumenta por el oír. Vuelve otra vez a repetirnos el Padre la palabra oír. Por el oír de la palabra de Dios es que se aumenta nuestra fe. Gálatas 2:20 me dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, como ahora yo estoy crucificada, la carne mía está crucificada junto con Jesucristo y Cristo vive en mí, ahora para mí ya es más fácil vivir una vida espiritual, porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Entonces necesitamos creer que somos personas espirituales a través de Jesucristo y estar dispuestos a vivir en el amor y vivir en el perdón, renunciando todos los días a vivir una vida de pecado, sabiendo que llevamos todas las de ganar, si somos personas espirituales, y todas las de perder, si nosotros vivimos en la carne. Mateo 6:6 me dice, mas tú cuando ores. Ya aquí ya me está hablando de otro sistema para poder vivir en el Espíritu. Ya me está tocando lo que es la oración. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta palabra nos recuerda que para ser espirituales también debemos de orar constantemente. Dice la Escritura, constantemente, sin desmayar, porque a través de la oración nos vamos renovando día con día y muchas ataduras se nos van reventando también. Muchas cosas a las cuales nosotros estábamos atados a través de la oración, podemos irnos desatando. Y quizás tú digas, pero ¿cómo atados? Bueno, y puedes estar atado a un pecado, por ejemplo, de pornografía, o estar atado a un pecado, por ejemplo, de estrés, de temor, de miedo, o otros montón de ataduras que existen en esta tierra, para no llamar los pecados comunes y corrientes, como lo son el adulterio, los pecados comunes y corrientes no, porque no son corrientes, son pecados graves, pero sí los que siempre conocemos, el adulterio, la fornicación, el odio, un montón de pecados que nosotros cometemos, como el chisme, como el robo, como hacer lo malo delante de los ojos de Dios, cualquier cosa que se constituya pecado. Y nosotros vamos a ir pudiendo quitarnos de todo eso, por ejemplo, del chisme, o de estar enojados, o de vivir en amarguras, que todo eso se constituye como pecado, la falta de perdón. Todo eso nosotros a través del conocimiento del Padre vamos a poder ir quitándonos todas esas ataduras y así convertirnos en personas espirituales. Nosotros podemos concebir una vida espiritual, por ejemplo, ¿cómo? Viviendo para Dios. Una persona que vive para Dios, vive para su servicio, vive para ayudar al prójimo, vive para llevar la palabra de Dios, para que el mundo la conozca. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si nosotros renunciamos a vivir en pecado, le damos cabida a Dios para que Él more en nosotros y todo lo que hagamos vamos a ser dirigidos por Él, convirtiéndonos así en seres espirituales. Nosotros reflejamos una vida espiritual
¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos una vida completamente nueva. Quizás alguien en el mundo pasado nos conoció como una persona iracunda, como una persona violenta, una persona seductora, que andaba metida en el pecado, que andaba tal vez en el caso de la mujer con hombres, en el caso de hombres con muchas mujeres, mucha vida de pecado, qué sé yo, en fiestas, en parrandas, en borracheras. Entonces, nosotros reflejamos una vida totalmente nueva cuando dejamos esa vida antigua para vivir una vida completamente llenos de paz, llenos de gozo, llenos de alegría en el Señor, porque nuestra vida nueva, la vida espiritual, no quiere decir que sea una vida aburrida, no quiere decir que sea una vida sin gozo y sin alegría y tal vez llena de tristeza. Al contrario, nosotros, los que vivimos en una vida espiritual, somos las personas más felices de la tierra. Entonces Romanos 6:4 me dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Esta palabra nos demuestra que cuando nosotros nos bautizamos, porque creemos en lo que Dios nos ha mandado, vamos a dejar toda esa vida pecaminosa muerta totalmente y vamos a resucitar a una vida nueva, transformada. Por eso dice, sepultando nuestra vida pasada, recibimos la nueva vida en Cristo para vivir una vida en el Espíritu, renunciando a ser carnales, reconociendo que somos nuevas personas gracias a aquel que nos salvó, que es Jesucristo. La vida espiritual no solo tenemos que nosotros renovarla, sino que también nosotros tenemos que nutrirla. ¿Y cómo la vamos a nutrir? Bueno, nosotros podemos nutrir nuestra vida espiritual buscando un crecimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, lo dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos buscar su rostro, haciendo amistad con Él, tomándolo como una necesidad cada día. Así como comemos y bebemos, Cristo debe ser nuestra fortaleza. Él tiene que ser el objeto de nuestro crecimiento porque Él es el que nos enseña. Él es el que nos hace ser personas nuevas. Él es el que rompe en nosotros las cadenas, el que nos pasa a un nivel de fe superior y el que nos da dones y talentos para poder nosotros vivir una vida en el Espíritu. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Si verdaderamente deseas ser una persona espiritual, también debemos beber de la palabra de Dios. Así crecerás para dar muerte al viejo hombre y que nazca la nueva vida espiritual en nosotros. Debemos estar dispuestos entonces a tomar de esa lechita espiritual, no adulterada, como lo dice la palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, así como está escrita, viva y eficaz, la palabra que no sea palabra de hombres, sino que sea la palabra de Dios directamente de la Biblia. Debemos también orar por una vida espiritual, porque no viene sola, tenemos que orar. Por eso el Salmo 119:25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Al orar nosotros podemos ser vivificados y el Señor nos revela la palabra para cada día. Y tenemos que pedirle a Él la palabra de cada día, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. El pan nuestro de cada día se refiere a la palabra que nosotros debemos de comer cada mañana, cada día, pues cada día trae su propio afán. Tenemos que buscar la palabra todos los días. Dice que nuevamente la palabra es el ingrediente principal para vivir nuestra vida en el Espíritu. Ella tiene el poder para cambiar nuestra mente y darle dirección a nuestra vida. En el Salmo 143:11 dice, por tu nombre, oh Yahweh, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Cuántas personas viven hoy angustiadas, tristes? ¿Cuántas personas están ya sin fuerza? Ya no tienen fortaleza en su cuerpo. Viven una vida abatidas
totalmente rendidas porque no tienen la palabra de Dios para que las vivifique. Porque una vida nueva no debe vivir angustiada, porque el Espíritu de Dios es gozo, es alegría y es paz. Pero ¿cómo estas personas que viven así como muertas obtendrán esta vida si no se les lleva el mensaje, si no se les lleva la palabra? Y por eso es que el Señor quiere que usted, mi hermano, y yo podamos vivir esta vida en el Espíritu para poder ir a renovar a otros. Porque una vida que vive muerta, ¿cómo va a ir a vivificar a otro muerto? Como lo está escrito en la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego, pero sí lo puede guiar, lo guía al mismo hueco donde el ciego se va a caer. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado para que no seamos ciegos espirituales, sino que seamos personas que vivamos en la luz de Dios. Porque el que vive en la luz, escrito está, dice, que no tropieza, porque la luz se refiere al conocimiento, el cual adquirimos a través de la lectura de la palabra. Entonces, ¿qué concluimos? Que la vida espiritual es la mejor vida que podemos vivir, pues en Dios mismo, es Dios mismo guiando nuestros pasos y pensamientos, acciones y palabras. ¿Cómo va a estar alguien mal que es completamente dirigido por el Padre Eterno? Así es que yo les doy la bienvenida a una nueva vida con Cristo y avancemos rumbo con Él a la vida eterna. Por eso escrito está que nosotros con Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí que el Señor ha hecho cosas nuevas. Hoy, Padre Eterno, yo me gozo en el Señor por esta palabra porque realmente sí quiero vivir esta vida en el Espíritu. Quiero vivir una vida en la cual cuando me venga una mala noticia yo no me angustie ni me desespere, porque sabré de antemano que todo obra para bien de los que aman a Dios. No viviré triste porque tal vez me haga falta algo, porque sabré que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Que todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Que nuestras aflicciones no son para siempre. Por eso la palabra dice que no se angustien, por nada estéis angustiados, porque son muchas las personas que en ciertas circunstancias de la vida viven angustiadas y tristes y se les hace el corazón un puño ante las circunstancias de la vida. Si usted y yo sabemos lo que Dios piensa de nosotros, qué es lo que nos viene, qué es lo que a nosotros nos debe motivar en esta vida, viviríamos una vida totalmente diferente. Podríamos darle ejemplo al mundo de lo que es vivir en el Espíritu, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, que aquellas cosas que necesitamos ya el Padre conoce que las necesitamos y vendrán a ser añadidas a nuestra vida. Por eso el Padre nos ha dicho una y mil veces que nosotros debemos buscar las cosas del reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura, que nosotros debemos vivir alegres, dice la palabra, estad alegres. En un momento cuando viene la tristeza, porque tal vez te avisan de alguien que está enfermo, de alguien que se murió, y tal vez es tu pariente, has de saber que todos vamos a pasar por ahí, y que si este pariente estaba con Cristo, va a vivir eternamente. Tenemos que estar alegres, tenemos que vivir una vida de paz, porque una persona que no vive con paz es una persona que atormenta al resto de la familia, al resto de los que están a la par. Tanto es así que nosotros los que vivimos en el Espíritu tenemos que traer esa verdad a estos hombres y mujeres que viven con una venda en los ojos y no miran que realmente Dios tiene una vida nueva, totalmente diferente a la que muchos están viviendo. Así es que, Espíritu Santo, en esta tarde yo te invito para que llenes todas las vidas de aquellos que estamos escuchando este audio, de tal manera que nosotros seamos luz para los que viven en tinieblas, seamos alegría para los que están tristes, seamos fuerza para los que están cansados y agobiados, y podamos nosotros vivir una vida completamente espiritual, como así tú nos lo has dicho en la palabra, que nosotros estamos
crucificados juntamente con Jesucristo y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Hoy bendigo todas las familias de la tierra, en especial aquellas que están pasando por circunstancias difíciles, pidiéndole al Padre Eterno que escuche el clamor de cada uno de ustedes y que envíe a sus ángeles a ayudarles. Si aquellos que necesitan trabajo, los que están cansados, los que están agobiados, los que están enfermos, yo le pido al Padre Eterno que venga en su pronto auxilio y que venga a bendecir a cada familia de la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte, es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorar.